Ante todo, mi gratitud al padre Yamichel Amorió y al Consejo General de nuestra congregación por la gentil invitación para intervenir en estas jornadas eudesianas con el tema del bautismo en San Pablo. Se me ha pedido un estudio bíblico, por supuesto, con mucho gusto, aunque con temor y temblor. Permítame partir de un texto que no está en la Sagrada Escritura, sino fuera de ella. El texto quizás más antiguo que conocemos sobre el ritual del bautismo. Se encuentra en la Dida G, o Doctrina de los 12 Apóstoles, en el capítulo séptimo. Este texto es del siglo I después de Cristo, casi contemporáneo a la redacción de los Evangelios. Y allí se dice cómo había que proceder para el bautismo. El texto dice, en lo que se refiere al bautismo, bauticen de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Si no tienes ni la una ni la otra, derrama 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza deben ayunar previamente, y todos los que puedan también. Pero al bautizando le ordenarás que ayune 1 o 2 días antes. Bueno, este es el texto de la Dida G. Fuera de la parte ritual, a la que este texto le dedica un espacio amplio, vemos cómo el texto insiste en la importancia de la preparación del bautismo. Se pedían 2 cosas: exponer la doctrina y hacer ayuno. Y creo que esto inspira lo que vamos a hacer ahora. No vamos a hacer ayuno, obviamente, pero sí lo primero: tratar de comprender la realidad del bautismo, al menos desde la perspectiva paulina y al menos en un texto específico. Desde el siglo I, esta doctrina no ha cambiado. Y como bien sabemos, la razón por la cual ahora estamos haciendo un acercamiento bíblico es porque San Juan Eudes se tomó en serio el tema del bautismo. Y además porque esa misma perspectiva paulina fue adoptada por él. Y Juan Eudes incluso se permitió delinear doctrina con algunos acentos propios. No está en el objetivo de esta intervención el despliegue temático y práctico que nos dejó Juan Eudes sobre el bautismo, ni tampoco la correlación entre la escritura o Juan Eudes y su fuente escriturística. Solamente vamos a hacer la lección de un texto que Juan Eudes cita con relativa frecuencia. Pero antes de leer el texto, permítame una premisa. Bautismo, como todos lo recordamos, significa inmersión. Se refiere al rito, un rito bien conocido en el mundo hebreo que acostumbra a lavarse siempre que posible. El primer cristianismo lo asumió imprimiéndole su originalidad, particularmente desde el misterio pascual de Cristo. Y en el marco de los orígenes del cristianismo, quien lleva a cabo la primera gran reflexión al respecto es Pablo. Pablo, antes que teólogo, era un misionero. Él andaba en búsqueda de la gente para predicarles el Evangelio. Él logra la conversión de paganos, y él sabe muy bien que para ellos la primera evidencia de la transformación de sus vidas y de su entrada en la comunidad de fe en Jesucristo era la celebración del bautismo. Era un acontecimiento que marcaba un antes y un después. Un antes de tiniebla, de ignorancia, de no fe, y un después de conocimiento del misterio de Cristo y de vida nueva en él. Con Pablo nos damos cuenta de una segunda implicación del bautismo cristiano, que ya no es más para los hebreos, no solamente, sino para todo aquel que crea en Jesucristo.
O sea, no es solamente tampoco para los varones, como ocurría, por ejemplo, con la circuncisión, que requería de una carne masculina para ser signo de la alianza entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, judíos y paganos, hombres y mujeres, esclavos y libres, eran inmersos en la misma persona de Cristo sin hacer diferencias, con la misma dignidad fundamental, en un gran pie de igualdad, lo cual no quita la posterior ministerialidad, por supuesto. Y esto es lo que Pablo dice en Gálatas 3:27-28, su primer texto amplio sobre el bautismo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús han sido revestidos de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Lo que nos hace uno con la misma dignidad es lo propio de esta inmersión. Y esta es una dimensión importante para el tema que tanto nos ocupa en la vida de la Iglesia en estos tiempos, la sinodalidad. Y aquí está su fundamento, una dignidad común que proviene de una fuente de vida común y que moldea un estilo de vida común y que nos manda para una misión común. Pablo nos va a enseñar que, como en el bautismo, nos convertimos en una nueva creación. Y que esta nueva creación no es otra cosa que el fluido de la vida nueva en Jesucristo, la formación de Cristo en nosotros, con todas sus implicaciones espirituales y eclesiales. Pero vamos a centrarnos no en Gálatas, sino en Romanos, el texto que delinea mejor la realidad y las implicaciones del bautismo. Vamos a dar tres pasos. Ahora sí, ya entramos al texto. Este texto tiene tres partes y estos son los tres puntos de nuestra consideración. La primera parte, los versículos 1 al 7 del capítulo 6 de la carta a los Romanos, nos expone la experiencia fundante. La experiencia fundante que tiene lugar en el bautismo y los primeros efectos que tiene. En segundo lugar, versículos 8 al 14, el impacto en la transformación de una vida. Bautismo es reconfiguración de la vida, replanteamiento. Y aquí el don se hace compromiso, pide ser secundado. En tercer lugar, capítulo 6, versículos 15 al 23 de Romanos, vemos cómo se propone un ejercicio de discernimiento y de elección continua como algo propio de la vida del bautizado. Vamos a leer este texto y ojalá pudiéramos tener a la mano el texto bíblico. Veamos la primera parte, versículos 1 al 7. La experiencia fundante. En el capítulo anterior, capítulo 5 de la carta a los Romanos, Pablo ha hecho un paralelo entre la figura de Adán y la de Jesucristo, que era lo que había ocurrido con cada uno de ellos. Ahora, en el capítulo 6, Pablo se enfoca solamente en la persona de Jesús y ahonda en el impacto que un creyente experimenta cuando se une a Jesucristo a través del bautismo. Y se trata de la muerte y resurrección de Jesús, lo que brilla aquí en primer plano. Pablo comienza, capítulo 6, versículo 1, Pablo comienza con una pregunta retórica, como es propio de él, siempre la pregunta como detonante del discurso. ¿Qué diremos, pues? Pregunta Pablo. ¿Tendremos que permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Por las malas interpretaciones, por las malas interpretaciones a las que se exponía con lo que acababa de decir. ¿Qué había dicho? Capítulo anterior, su tesis, donde abunda el pecado, allí sobreabunda la gracia. Y el famoso "oh feliz culpa". Y esto se podía prestar para interpretaciones desastrosas.
y ser usado como salvoconducto para un relativismo moral, incluso el relajamiento espiritual. Un poco como la frase que siglos más tarde se le va a atribuir a Lutero: peca fuerte, pero cree mucho más fuerte. Pero Pablo no da espacio para el opinadero. Responde enseguida de una manera tajante. De ninguna manera. Megenoito, dice en griego. Esto es absurdo. Que esto no ocurra nunca, quiere decir. Y toma como motivación la fuerza incontestable de una evidencia. Un hecho que está ante los ojos. Dice en el versículo 2. Nosotros quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos vivir en él? Notemos esto. Pablo no está afirmando impecabilidad en un cristiano. No. Para Pablo el pecado es el ámbito infectado y la esfera de la potencia, en el que uno está inevitablemente inmerso en el Adán, en el que se origina toda una serie de pecados. En otras palabras, el pecado se puede definir como una dinámica que toma posesión de uno y de las opciones, tanto las fundamentales como las del día a día, ejerciendo un peso condicionante. Y por eso, atención, decir que un creyente esté muerto con respecto al pecado implica afirmar que no tiene en él nada que le domine, que ejerza señorío en él, que lo controle. El pecado, tal como lo describió Pablo en la primera parte de esta carta, es como una especie de energía perversa, una potencia tiránica que es capaz de tomar el control de tu voluntad y de generarte una contradicción interna. Y Pablo ha dicho ya con claridad que el pecado no ejerce ningún poder para quien está en Cristo Jesús. El pecado no tiene control absoluto para quien se ha entregado en la fe a Cristo Jesús. Y aquí está el primer punto en consideración. Hemos muerto al pecado. Cuando Pablo dice esto, tiene en mente el signo bautismal. Es lo que dice en el versículo 3. Es que no saben ustedes que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte. Y él mismo responde enseguida en los versículos 4 y 5. Ocurre esto. Mediante el bautismo fuimos sepultados juntamente con él para unirnos a su muerte. De manera que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados con Él en una muerte como la suya, también lo seremos con una resurrección como la suya. Detengámonos aquí. En los orígenes del cristianismo, el bautismo era conferido en el nombre de Jesucristo. Y Pablo aquí lo dice con una fórmula simplificada: en Cristo. La preposición en es fuerte, es inmersiva. Ser bautizado en Cristo es una manera de decir que quien recibe este sacramento entra en una profunda relación de comunión con el Señor. Y Pablo especifica que esta inmersión en Cristo en realidad significaba una inmersión en su muerte, o sea, una participación íntima en el don supremo que él había hecho de sí en la cruz. Y va más a fondo. Por medio del bautismo somos sepultados. Sepultados de una vez para siempre, juntos en la muerte. De manera que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, también nosotros, dice Pablo, podamos caminar en una vida nueva. Esto era lo que se expresaba, lo que era visibilizado en la antigua praxis bautismal.
El neófito, el bautizando, bajaba al agua, era sumergido completamente y enseguida volvía a salir con un movimiento de subida, de resurrección. En síntesis, un morir y resucitar con Cristo. Y aquí brilla entonces la realidad más hermosa. Caminar en una vida nueva. En kainoteti, zoes, peripatesomen, dice el texto griego. Esta frase enuncia la consecuencia más importante. Se trata de una vida de resucitado. La resurrección de Jesús es la vida nueva del creyente. Se trata de una manifestación especial de la gloria, de la potencia de Dios Padre que irradia ahora en el creyente. Y hasta aquí pareciera que se ha dicho lo fundamental, pero no. Pablo ve la necesidad de explorar las ramificaciones de este acontecimiento grandioso. El rito del bautismo cristiano hace que uno quede unido a Jesús de una manera tan estrecha que lo más parecido es una rama que se injerta en un tronco para recibir su savia vital. Una manera de decir que es como una circulación de vida y de amor capaz de propulsar crecimiento hasta formar juntos una única realidad en Cristo Jesús. Y Pablo aquí parece escoger con cuidado cada una de las palabras. El versículo 5. Atención con el versículo 5. Porque si hemos sido injertados, en griego, symphitoi, es decir, profundamente implantados, densamente arbolados. Si hemos sido injertados symphitoi con él, en él, con una muerte como la suya, también lo seremos con una resurrección como la suya. Esta comparticipación es obrada, dice Pablo, a semejanza de la muerte de Cristo. Quiere decir que el creyente experimenta una muerte semejante a la de Jesús en el Calvario. Y precisamente por eso recibe una resurrección como la suya. Pero aquí viene otro asunto. Ahora mismo experimentamos lo que se espera para el último día. Y la respuesta es sí. Siempre en la paradoja del ya, pero todavía no. La resurrección de Cristo ya está presente en uno. Se deja ver en el caminar en una vida nueva, plena, gloriosa. Y sin embargo, no será completa hasta el día final, hasta la parucía. Y una vez que se ha visto la relación entre el bautismo y la muerte de Cristo, Pablo llama la atención sobre la necesidad de clarificar en qué consiste esta muerte sacramental, tocando la misma tecla 3 veces. Dicen los versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que fuera destruido el cuerpo de pecado, a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. Quien muere queda libre del pecado. Y aquí podemos notar cómo hace 3 precisiones. La primera, ese hombre viejo que éramos ha sido crucificado con Cristo. En otras palabras, nuestro ser dominado por el pecado, atrapado en el viejo mundo, terminó de vivir. La segunda es la consecuencia. Esta crucifixión metafórica, pero real, es una aniquilación real del cuerpo del pecado, o sea, la estructura pecaminosa. O sea, consigue la liberación de toda dependencia del poder del mal. Eso es fuerte. Tercera precisión. Quien ha muerto ha quedado liberado del pecado. Y es por eso que con el bautismo ocurre una transformación radical en la existencia de uno. Queda depuesto el hombre viejo, que era presa fácil del engaño, en pasiones ilusorias, pero al final decepcionantes.
para abrirle un puesto al hombre nuevo, que es capaz de caminar en la alegría y la fuerza interior que es propia de la justicia y en la santidad. Esta opción de vida, precisamente porque está vinculada a Cristo muerto y resucitado, tiene un valor definitivo. Es más, es irrevocable. El bautismo no se limita a ofrecernos el hecho de la salvación, la produce realmente. Si solamente fuese un acto humano de nuestra buena voluntad, dada a piadosos propósitos, quedaría reducido a voluntarismo, a buenos propósitos que duran un tiempo y después de un tiempo más nos duele descubrir que no somos lo que queríamos ser o lo que estábamos llamados a ser. O también puede reducirse a un intimismo que por muy profundo y sincero que sea, también resulta expuesto a la provisoriedad. Lo que con emoción viene, con otra emoción más fuerte, se va. Es el riesgo de vivir de impulsos y no de opciones. La propuesta cristiana pasa por los sentimientos, pero no es sentimentalista. Y precisamente porque el bautismo es en primer lugar, primariamente, un acto de Dios y solamente en un momento segundo un acto mío, por eso lleva impreso el carácter de eternidad que le compete a toda obra de Dios. Pasemos a la segunda parte, versículos 8 al 14. Pablo sigue adelante. Se detiene ahora de manera especial en el compromiso que se le pide al creyente. Es verdad, como acabamos de ver, que es gracia, pero también de nuestra parte se espera compromiso. Y Pablo, como siempre, coloca una premisa en la que se apoya la argumentación y al final saca una conclusión. Dice Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque lo que murió, murió de una vez para siempre al pecado. Pero lo que vive, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fijémonos en esto. Pablo retoma lo que acababa de decir en el versículo 5 acerca de este injerto, sinfitoi, de esta incorporación, de esta implantación en Cristo, y vuelve a poner el acento en el hecho de que un creyente está destinado a participar un día plenamente de esa misma vida indefectible que Cristo obtuvo con su muerte y resurrección. Por eso ha dicho en el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y solo una vez, solo que esta vez Pablo va a profundizar más todavía en el significado mismo de la resurrección. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de la vida nueva de Cristo resucitado en uno? Dice que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. La muerte no tiene poder sobre él. Versículo 9. Porque, porque sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre él. Y en el versículo 10 todavía es más fuerte. Por lo que murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero devolvámonos. Ha dicho primero que Jesús ha muerto al pecado, que lo ha erradicado de una vez para siempre y que en consecuencia ahora vive para Dios. Pero atención, esta victoria sobre el pecado, que además
Cristo, a diferencia de nosotros, nunca tuvo, consiste en Cristo, para Él, en un no vivir para sí mismo, sino para los demás, en una entrega absoluta, llegando a abrir de tal manera el camino de la vida eterna que encuentra su realización en el vivir para el otro y por los otros. Dicho de otra manera, Cristo, mediante el don total de sí mismo en el acontecimiento de la Pascua, entra en la plena comunión con Dios y por eso no está sujeto al poder de la muerte, entendida aquí no tanto como el hecho biológico, sino como una ruptura con Dios y con los hermanos. Y habiendo hecho esta precisión sobre la vida del resucitado, Pablo se enfoca ahora en la participación solidaria del bautizado con el destino de Cristo. De la misma manera, ustedes. De la misma manera, ustedes. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Versículo 11. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La comunión con el Señor, esta comunión que se instaura de forma tan eficaz con el sacramento del bautismo, se refleja en el estilo de vida, en todo lo que uno haga y todos los días además. Podríamos decir que la ética cristiana no es la del deber, sino la de la fidelidad. Se trata de un imperativo que no viene de fuera, coercitivo, no, sino de dentro, mocional. Digamos mejor, se trata de una ética de la identidad. Simplemente dejar aflorar lo que habita en ti, lo que eres tú. Y resulta que tú eres una persona nueva en Cristo Jesús. Tú eres Él. Intentemos una paráfrasis. Pablo trata de decirle a cada bautizado, mira, sé aquello que tú eres en virtud de tu incorporación a la persona de Jesucristo. Que se note la diferencia, caballero. Que todo lo que proyectes, hagas o digas sea conforme a esa novedad, de la cual el bautismo es un signo esplendoroso. Mira, date cuenta de que eso que fue vencido en ti hasta la raíz, tu pecado en singular, tu tendencia al pecado, puede tener todavía resquicios en su vitalidad nociva, o sea, en los pecados, ahora en plural, las caídas, en esos comportamientos que todavía se te notan. Más claro, no puede ser Pablo en esto que puntualiza. Es verdad que hemos muerto al pecado, sí, pero el pecado no ha muerto. ¿Entiende la paradoja? Siguen rondando, sigue siendo una potencia amenazante. El pecado fue destronado. Pablo dice el tirano. El pecado fue destronado, pero va a tratar de hacer todo para recuperar su trono. No sabe perder. Y notemos que aquí Pablo vuelve al lenguaje de las metáforas, que tanto le gustan además. Estamos ante la figura del soberano despótico que no sabe perder. Y ante esta imagen del soberano derrocado, pero decidido a recuperar el poder, Pablo se refiere explícitamente con esta recomendación. Que no reine, que no señoree más en ustedes, en su cuerpo mortal, el pecado, para que no vivan según sus deseos. Versículos 13 y 14 mejor. No ofrezcan sus miembros al pecado como armas de justicia. Al contrario, ofrézcanse a sí mismos, a Dios, como quienes muertos han vuelto a la vida, y conviertan sus miembros en armas de justicia para Dios, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, puesto que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Wow. La liberación de la esclavitud del pecado, como ya vimos, no implica la imposibilidad de pecar, o sea, del poder pecar, sino más bien la posibilidad del no pecar, o sea, el poder no pecar. ¿Captamos la diferencia? Esta es la manera como Pablo motiva la exigencia de una vida responsable, en calidad de personas libres, libres porque han sido liberadas. Para ser libres, Cristo nos libertó. Gálatas, Gálatas 5:1. Y esta carta a los romanos lo tiene presente. En concreto, Pablo dice, hay que ponerle cuidado a esos sedimentos que quedan en uno, a esos resquicios de codicia y de ambición que son propios del cuerpo mortal, o sea, de la persona históricamente condicionada y con tendencia a comportamientos que deforman la novedad de vida. Hay que atajar con firmeza las tendencias egoístas. Eso ya depende de uno. Y esto lo va a motivar más todavía con otra metáfora que coloca adelante. Esta vez la metáfora es de cuño militar. Versículo 13. No ofrezcan sus miembros al pecado como armas de injusticia. Cuando Pablo dice no usen sus miembros, se refiere a la capacidad operativa de las armas. La idea entonces es no se vuelvan instrumentos para llevar a cabo hechos injustos y pecaminosos. Pero enseguida le da la vuelta a la idea. Dice lo mismo ahora en términos positivos. Al contrario, dice, ofrézcanse a sí mismos como quienes muertos han vuelto a la vida y conviertan sus miembros en armas de justicia para Dios. Pablo anima al bautizado para que se ponga al servicio de Dios, como muertos que han vuelto a la vida, y para dar muestras de novedad de vida en la que están inmersos por el bautismo, de manera que la justicia que Dios logró para nosotros en la cruz de su Hijo y, y para lo cual nos incorporó a Él, pueda fructificar en una justicia real y testimoniada con fidelidad. Mejor dicho, Pablo está diciendo, señores, el pecado no puede volver a dominar en ustedes. Ustedes ahora están bajo el influjo de la gracia, no bajo el yugo de la ley. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Ya vamos terminando. Versículos 15 al 23. Ya hemos avanzado bastante. Ya es tiempo de acabar, sin embargo nos detenemos aquí. Podríamos quedarnos con una idea del bautismo eh, relacionada solo con un estilo de vida. Pero Pablo en realidad dice mucho más, mucho más. Esto que Pablo dice de una forma admirable y que pone delante de nosotros ahora en la tercera y conclusiva parte del capítulo 6 a la carta a los Romanos, es un ejercicio de discernimiento y de elección continua. Estás llamado a elegir el camino de la justicia, pero tienes que encontrarlo. Sigamos el hilo a la argumentación de Romanos en los capítulo 6, versículos 15 al 23. Pablo ya había explicado, explorando diversas maneras, cómo por medio del bautismo un creyente es injertado, sinfitoi, incorporado vitalmente en Cristo y que no hay espacio para la esclavitud del pecado. Ya lo vimos. Fue la segunda parte. Pues resulta que ser sustraídos del demonio, del dominio, ser sustraídos del dominio del pecado, comporta necesariamente una cierta toma de distancia de la ley, ya que la ley está ahí, dice Pablo, para hacernos tomar conciencia de las caídas. Nos denuncia. Romanos 5:20, estaba en el capítulo anterior. Y no nos da, está ahí para denunciarnos, para acusar, pero no para ayudar. No nos da la fuerza interna que necesitamos
para salir adelante. Y esto hace que se asome una nueva cuestión. Si el creyente ya no está bajo el pecado, ni tampoco bajo la ley, lo acaba de decir, porque ha sido transferido al señorío de Jesucristo, tiene entonces, atención con esto, tiene entonces libertad de pecar. ¿Los pecados que yo cometa ya no son imputados? Buena pregunta, Pablo. Es lo que Pablo pregunta en el versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es drástica, incluso indignada, rabiosa. Jamás, dice Pablo. Me genoito, otra vez, la misma expresión que vimos arriba. De ninguna manera. Y esto porque el vivir bajo la gracia y no bajo la ley es la dinámica del ser cristiano. Y esto lleva a Pablo a plantear otra pregunta. Volvemos a las metáforas. Dele con las metáforas. En el versículo 16 se trata ahora de la relación de un esclavo con su señor. Es una metáfora dolorosa, pero ayuda. Los esclavos tienen la obligación de obedecer a aquel al cual le pertenece. Y si uno es esclavo del pecado, razona Pablo, se ve obligado a hacer lo que el pecado impone. Pero si uno se pone al servicio de Dios, entonces, entonces le obedece a él. ¿De qué manera? Practicando la justicia. Es lo que conocemos por boca de Jesús. Señores, o mejor, caballeros, no se puede servir al mismo tiempo a dos señores. Y Pablo pone delante el dilema con las mismas dos opciones. Uno tiene que elegir entre el servicio al pecado y el servicio a la obediencia que conduce a la justicia. Mejor dicho, como ya había dicho el Deuteronomio 30:15 al 20, elige entre la muerte y la vida. Ahora bien, atención, cuando uno ha sido bautizado, uno ya ha hecho una opción por el Evangelio como norma de vida. Y esta toma de conciencia hace que se eleve entonces una acción de gracias. En medio de este capítulo, en el versículo 17, se eleva una acción de gracias. Pablo de repente mira al cielo, se alegra y dice, pero gracias, gracias a Dios. Ustedes que fueron esclavos del pecado, obedecieron de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron confiados y liberados del pecado, ustedes se hicieron siervos de la justicia. Dicho en breve, la libertad del bautizado es una nueva forma de servicio. Versículo 19. Ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia para la santidad, o mejor, prefiero para la santificación. Suena raro el que Pablo use el término esclavitud cuando está hablando de libertad. Usa el término esclavitud para referirse a la vida nueva que esencialmente es libertad. Podría sonar inadecuado, impropio este lenguaje de Pablo. Sin embargo, tiene su valor. Es más, es necesario. Todos sabemos la facilidad con la que se confunde la libertad de la ley con la anarquía, con el niquilismo ético, llamémoslo así. El Papa Benedicto XVI hablaba del relativismo, ¿eh? Y esto es clave. La libertad cristiana no equivale a una indiferencia neutral, donde una cosa daría lo mismo que la otra. Tampoco se trata de una independencia salvaje que me desgaja de compromisos, ni mucho menos es pérdida de puntos de referencia en la vida, una especie de autonomía individualística. No solo es liberación, se da también una libertad y la libertad es para.
El que se pierda de vista, esto a Pablo le inquieta, parece molestarle. Y por eso se permita representar la libertad de la ley como una nueva forma de servicio, no de servidumbre, de servicio. Es una entrega en la libertad. Pablo invita a cada uno para que mire hacia atrás. Miren cómo lo va a argumentar. Miren hacia atrás. Repasen su vida anterior, anterior a la conversión. Y cada uno sabe por experiencia lo que era estar bajo el influjo esclavizante de un pecado. Uno siente hasta vergüenza cuando se acuerda. Pero el bautismo le ha dado un giro a la vida. Versículo 22. Liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Bonito. Ustedes están logrando darle una nueva dirección a su manera de vivir bajo el estandarte de la santidad, cuya meta última es la vida eterna. Ustedes eran, ahora son. ¿Son qué? Libres del pecado y están al servicio de Dios. Es la figura de un nuevo éxodo. No se sale realmente de la tierra de Egipto si no se entra en una nueva tierra, en una tierra prometida. En la existencia cristiana es lo mismo. No solamente es dejar atrás el pecado, sino ahora, ¿cuál es mi nueva vida? Mi nueva tierra es el señorío de Jesucristo en mí. Concluyamos con el versículo 23. Dice Pablo para cerrar este capítulo, pues el salario del pecado es la muerte, en cambio, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta frase es el amén de toda la reflexión por parte de Pablo y pone la mirada al final en lo definitivo. Pablo hace una concatenación entre el presente histórico y el futuro último y definitivo. La última metáfora es típica del lenguaje militar. El sueldo, de donde viene la palabra soldado, el sueldo, la paga, el salario del pecado es la muerte. Pero luego cuando Pablo hace la contraparte para hablar de la vida eterna, no de la muerte, ya no utiliza la palabra sueldo ni salario. La vida eterna no es una paga, es un don de gracia de Dios para todo el que vive en coherencia con su pertenencia a Jesús como su Señor. Si en la existencia cristiana el bautismo marca un comienzo que es gracia, el punto de llegada también es gracia. Mejor dicho, todo proceso de salvación, todo el proceso de salvación, de la salvación, es gracia. Como don de gracia, no es solamente la liberación del pecado, sino también la libertad para vivir como verdaderos hijos de Dios. Concluyamos. Concluyamos con una observación que retoma lo último que acabamos de decir. El capítulo 6 de la Carta a los Romanos, esta página eminente de Pablo sobre el bautismo, tan referencial, esta página también frecuentada por San Juan Eudes, esta página al comienzo y al final acentúa lo mismo, que estamos ante un don. Entender y acoger este don es lo primero, pero vemos también cómo en el centro se delinea un ejercicio de discernimiento, en el ejercicio de en la libertad, discernimiento y elección en Cristo. Al inicio, Pablo había dicho que el bautismo nos injerta en la muerte y resurrección de Jesucristo y que desde ahí nos da la capacidad para caminar en una vida nueva. Y de esta inmersión, este sinfitos,
este ser injertos, esta incorporación en Cristo, de aquí se deriva una incompatibilidad entre la gracia y el pecado. Punto, por cierto, bastante recalcado en este capítulo. Pero lo importante, padres y hermanos, es que se trata de un don de Dios que nos arrastra del lado de la gracia. Este mismo capítulo concluye afirmando de nuevo que toda esta experiencia es un don de Dios que proyecta hacia el futuro. Como vimos en el versículo 23, la vida eterna en Cristo Jesús. Entre la posibilidad inicial y el don final se pone en juego la decisión de cada persona. En la vida cristiana siempre estamos discerniendo, eligiendo, según Cristo, las cosas de Cristo para ser Cristo. Por lo tanto, se decide, y primero no se trata de una decisión cualquiera, se trata de elegir entre la muerte y la vida. Y el bautismo es, por naturaleza, una opción por la vida. Y uno tiene esta posibilidad de elegir precisamente porque gracias al bautismo hemos sido liberados y porque en el ejercicio de esta libertad hacemos todo lo posible por mantenernos apartados del pecado, para hacernos dóciles al querer, a la voluntad de Dios. Sonó muy eudista, ¿verdad? Pablo no entró aquí en más detalles sobre lo que habría que hacer. Pablo no elaboró un manual de funciones, un manual de comportamientos, un manual de derechos y deberes del cristiano, ni un listado de los deber ser. Habría tenido que entrar en una casuística infinita. Y menos mal que no lo hizo. Para Pablo es suficiente con delinear la existencia cristiana que brota del bautismo como una identidad. Y en ella se delinea la noble dignidad de un cristiano. Eres una persona libre, capaz de decisiones autónomas y responsables, que va encontrando su maduración en la integración de tu personalidad en la persona de Cristo Jesús, muerto y resucitado. La existencia cristiana tiene como principio dinamizador esta especie de ósmosis. Por el bautismo le pertenecemos totalmente a Cristo y estamos totalmente envueltos, involucrados, injertados, incorporados en su historia, sinfitos. Eso es bautismo. Es el sello de una pertenencia que va más allá de nuestras fuerzas. Y nos corresponde a cada uno de nosotros renovar y mantener siempre vivo y vigente este significado de esta potencia real que nos habita. Y es para ello que Pablo ha elaborado esta magnífica página a la que le hemos dedicado esta primera intervención en las jornadas eudesianas. Juan Eudes, 16 siglos después, no va a escribir una página como Pablo, va a escribir un tratado completo. Quien recibe el bautismo es uno que dice, ahora mi vida está totalmente involucrada con el Señor Jesús. Aún si yo no pensase en Él, el bautismo me envuelve. La energía del bautismo es más fuerte que lo que yo mismo quiero. Me arrastra en la muerte de Cristo y me empuja hacia lo alto en esta comunión con Él para que yo pueda resucitar con Él. Y mi vida hoy es la vida del resucitado, de un resucitado. Cuando, como vimos en la introducción, ¿recuerdan? Empezamos con el texto de la Dida G, donde se reguló un primer procedimiento litúrgico del bautismo, pero allí se pidió que se le pusiera mucha atención al conocimiento del misterio que encierra el bautismo. Ahora podemos decir, con Pablo hemos visto precisamente
con las tres coordenadas que constituyen el bautismo y que son las tres partes de este capítulo, cómo más allá de su expresión externa sacramental, el bautismo es una dinámica de vida, es la respiración, es el aliento de nuestra fe. Muchas gracias por su atención.